Hoy vamos a hablar de una de las figuras más famosas e influyentes de la historia de la Biblia, el rey Salomón, el sabio rey de Israel. Probablemente conozcas algunas cosas sobre el rey Salomón. Tal vez sepas que era hijo del rey David y de Betsabé, que construyó el primer templo de Jerusalén, que tenía 700 esposas y 300 concubinas, que era muy rico y poderoso y que escribió varios libros de la Biblia, como Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿Pero conoces toda la verdad sobre el rey Salomón? ¿Sabe qué hizo antes de ser rey? ¿Cómo obtuvo su sabiduría? ¿Qué hizo con su riqueza? ¿Cómo adoraba a Dios? ¿Y qué le ocurrió al final de su vida? En este vídeo le revelaremos algunos datos y secretos que quizá no conozca sobre el rey Salomón. También exploraremos algunas de las lecciones y aplicaciones que podemos aprender de su vida y legado. Ahora, comencemos con el primer hecho. El rey Salomón no fue la primera opción para ser rey. Usted puede pensar que el rey Salomón era el sucesor obvio del rey David, ya que era su hijo y heredero. Pero no fue así. De hecho, había varios otros candidatos que querían ser rey después de David. Uno de ellos era Adonías, el cuarto hijo de David con Agit. Era mayor que Salomón y tenía más apoyo de algunos de los generales y sacerdotes de David. Incluso se autoproclamó rey cuando David aún vivía, pero era muy viejo y débil. Invitó a todos sus hermanos, excepto a Salomón, y a todos los funcionarios reales, excepto al profeta Natán y al sacerdote Sadoc, a una fiesta en la que pensaba anunciar su coronación. Pero Natán y Sadoc sabían que David había prometido hacer rey a Salomón según la voluntad de Dios. Informaron a Betsabé, la madre de Salomón, quien acudió a David y le recordó su juramento. David ordenó entonces a Natán y a Sadoc que llevaran a Salomón a Gihón, un manantial a las afueras de Jerusalén, y lo ungieran como rey delante de todo el pueblo. Lo hicieron con gran alegría y celebración. Cuando Adonías se enteró de la noticia, tuvo miedo y huyó al altar en busca de protección. Salomón le perdonó la vida, pero le advirtió que no causara problemas. Otro candidato era Absalón, el tercer hijo de David con Maaca. Era apuesto y carismático, y tenía muchos seguidores entre el pueblo. Se rebeló contra su padre después de que éste matara a su hermano Amnón por violar a su hermana Tamar. Reunió un ejército y marchó contra Jerusalén, obligando a David a huir con sus leales partidarios. Incluso se acostó con las concubinas de David en el tejado del palacio como señal de desafío. Pero la rebelión de Absalón no duró mucho. Fue derrotado por el ejército de David dirigido por Joab, sobrino y general de David. Mientras huía montado en una mula, su larga cabellera se enredó en la rama de un árbol, dejándolo colgando en el aire. Joab lo encontró y lo mató con 3 jabalinas en el corazón, a pesar de la orden de David de perdonarle la vida. Cuando David se enteró de la muerte de Absalón, lloró amargamente y guardó luto por su hijo. Un tercer candidato era Amnón, el hijo mayor de David con Ahinoam. Según la ley de primogenitura, Amnón era el siguiente en la línea de sucesión a David. Pero perdió su derecho al cometer un crimen terrible. Violó a su hermanastra Tamar, que era hermana de Absalón. Fingió estar enfermo y le pidió a Tamar que fuera a su habitación a prepararle algo de comer. Cuando lo hizo, la agarró y la forzó. Luego la odió más de lo que la había amado y la echó de su habitación. Tamar se rasgó la túnica y se puso ceniza en la cabeza en señal de dolor y vergüenza. Absalón la acogió en su casa y juró vengarla. 2 años después, invitó a Amnón y a todos sus hermanos a una fiesta de esquila de ovejas en Baal Hazor. Allí ordenó a sus siervos que mataran a Amnón cuando estaba borracho. Luego huyó a Jesur, donde era rey su abuelo Talmai. Como ves, el rey Salomón tenía muchos rivales que querían ser reyes en su lugar o incluso en su contra. Tuvo que superar muchos obstáculos y desafíos antes de poder asegurar su trono y establecer su reino. Tuvo que enfrentarse a sus enemigos tanto dentro como fuera de su familia. Tuvo que demostrar que era digno del legado de su padre y del favor de Dios. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se convirtió en el sabio rey de Israel? Eso nos lleva al segundo hecho. El rey Salomón pidió sabiduría a Dios. Usted puede pensar que el rey Salomón nació con sabiduría o que la adquirió a través de la educación o la experiencia, pero no fue así.
De hecho, recibió su sabiduría como un don de Dios en respuesta a su oración humilde y sincera. La Biblia nos cuenta que, después de convertirse en rey, Salomón fue a Gabaón, un lugar elevado donde se encontraba el tabernáculo de Dios antes de que se construyera el templo. Allí ofreció 1000 holocaustos a Dios como muestra de su devoción y gratitud. Esa noche, Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». ¿Qué pedirías tú si estuvieras en la situación de Salomón? ¿Pedirías riquezas, poder, fama o una larga vida? ¿Pedirías la victoria sobre tus enemigos, la paz para tu pueblo o la justicia para tu causa? Salomón no pidió ninguna de estas cosas. Pidió algo más. Pidió sabiduría. Le dijo a Dios: «Has mostrado una gran bondad hacia tu siervo, mi padre David, porque te era fiel, justo y recto de corazón. Has continuado esta gran bondad con él y le has dado un hijo para que se siente en su trono hoy mismo. Ahora, Señor Dios mío, has hecho rey a tu siervo en lugar de mi padre David, pero yo no soy más que un niño pequeño y no sé cómo desempeñar mis funciones. Tu siervo está aquí, entre el pueblo que has elegido, un pueblo grande, demasiado numeroso para contarlo o numerarlo, así que dale a tu siervo un corazón perspicaz para gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo?». Esta fue la petición de Salomón. Reconocía la bondad y la fidelidad de Dios para con su padre David y para consigo mismo. Reconoció sus propias limitaciones e insuficiencias como rey joven e inexperto. Expresó su deseo y su responsabilidad de gobernar bien y sabiamente al pueblo de Dios. Pidió un corazón con discernimiento, es decir, un corazón capaz de entender, juzgar y decidir según la voluntad de Dios. A Dios le agradó la petición de Salomón. Le dijo: «Puesto que has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, haré lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y perspicaz, de modo que nunca habrá habido nadie como tú, ni lo habrá jamás. Además, te daré lo que no has pedido, riqueza y honor, de modo que en tu vida no tendrás igual entre los reyes. Y si sigues mis caminos y obedeces mis estatutos y mandamientos como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida». Esta fue la respuesta de Dios. Accedió a la petición de Salomón y le dio más de lo que pedía. Le dio sabiduría y discernimiento, así como riqueza y honor. También le prometió una larga vida si obedecía las leyes de Dios y seguía sus caminos. Así fue como Salomón se convirtió en el rey sabio de Israel. Recibió la sabiduría de Dios como un don en respuesta a su oración humilde y sincera. Pero ¿qué hizo con su sabiduría? ¿Cómo la utilizó en beneficio propio y de los demás? Eso nos lleva al tercer hecho. El rey Salomón aplicó su sabiduría de diversas maneras. Tal vez pienses que el rey Salomón utilizó su sabiduría solo para gobernar su reino o escribir sus libros. Pero no fue así. De hecho, aplicó su sabiduría de diversas maneras que demostraron su creatividad, versatilidad y generosidad. La Biblia nos da muchos ejemplos de cómo Salomón utilizó su sabiduría en diferentes ámbitos de la vida. Utilizó su sabiduría para juzgar casos difíciles que se le presentaron. Uno de los casos más famosos fue cuando 2 prostitutas acudieron a él con un niño, cada una de las cuales afirmaba ser la madre. Salomón ordenó que le trajeran una espada y dijo que cortaría al bebé en 2 y daría a cada mujer la mitad. Una de las mujeres aceptó la solución, pero la otra le suplicó que no matara al niño, sino que se lo diera a la otra. Salomón supo entonces quién era la verdadera madre y le dio el niño. Todo Israel se enteró de este juicio y admiró la sabiduría de Salomón. Utilizó su sabiduría para construir magníficos proyectos que aumentaron la gloria y la prosperidad de su reino. El proyecto más importante fue el Templo de Jerusalén, que construyó según el plan y las especificaciones de Dios. Tardó 7 años en terminarlo y estaba lleno de oro, plata, bronce, piedras preciosas, madera de cedro, madera de olivo, lino fino, tela púrpura y otros materiales nobles. Fue dedicado a Dios con una gran ceremonia y sacrificio, y Dios lo llenó de su gloria y presencia.
Utilizó su sabiduría para escribir muchos libros que enseñaban e inspiraban a su pueblo y a otros. Escribió 3000 proverbios y 1005 canciones. Algunos de ellos están incluidos en la Biblia, como Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. También escribió sobre diversos temas, como plantas, animales, aves, reptiles y peces. Era un maestro de la poesía, la filosofía y la ciencia. Utilizó su sabiduría para establecer relaciones comerciales y diplomáticas con otras naciones que le reportaron riqueza y fama. Construyó una flota de barcos que navegaban a Ofir y traían de vuelta oro, plata, marfil, monos y pavos reales. También recibió tributos y regalos de muchos reyes y reinas, como la reina de Saba, que vino a ponerle a prueba con preguntas difíciles y quedó asombrada por su sabiduría y esplendor. Hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común como las piedras y el cedro tan abundante como el sicomoro. Utilizó su sabiduría para organizar y administrar su reino con eficiencia y eficacia. Dividió su reino en 12 distritos, cada uno con su propio gobernador, que era responsable de proporcionar alimentos y suministros para el rey y su familia durante un mes al año. También nombró funcionarios para su ejército, su tesorería, su palacio, sus sacerdotes, sus jueces y sus trabajadores. Tenía un ejército permanente de 12.000 carros y 1.400 carros. Tenía 700 esposas reales y 300 concubinas. Tenía un trono de marfil recubierto de oro. Estas son algunas de las formas en que Salomón utilizó su sabiduría en diversos ámbitos de la vida. Demostró su creatividad, versatilidad y generosidad en todo lo que hizo. Era admirado y respetado por todos los que le conocían o habían oído hablar de él. Pero ¿utilizó su sabiduría sabiamente? ¿Siguió la voluntad de Dios o la suya propia? ¿Fue fiel a Dios o se apartó de él? Esto nos lleva al cuarto hecho. El rey Salomón perdió su sabiduría por desobedecer a Dios. Usted puede pensar que el rey Salomón siempre fue sabio y obediente a Dios, pero no fue así. De hecho, perdió su sabiduría desobedeciendo los mandamientos de Dios y siguiendo sus propios deseos. La Biblia nos dice que Salomón amaba a muchas mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses. Se casó con ellas en contra de la advertencia de Dios de no casarse con ellas o apartarían su corazón de él. Tenía 700 esposas de nacimiento real y 300 concubinas que provenían de naciones como moabitas, amonitas, edomitas, sidonios e hititas. Estas mujeres influyeron en Salomón para que adorara a sus dioses en lugar del Dios verdadero. Les construyó lugares altos donde quemaban incienso y sacrificaban a sus ídolos. Adoró a Astoret, la diosa de los sidonios, a Milcom, el dios detestable de los amonitas, a Quemos, la abominación de Moab, a Moloc, la abominación de los amonitas, y a otros dioses falsos. Incluso construyó un lugar alto para Moloc en el valle de Hinnom, donde quemó a su propio hijo como ofrenda. Este fue el pecado de Salomón. Se alejó de Dios que le dio todo lo que tenía. Rompió el primer mandamiento de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, 3. También quebrantó el segundo mandamiento de Dios. No te harás ídolo en forma de nada que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra o abajo en las aguas. Éxodo 24. También quebrantó el séptimo mandamiento de Dios. No cometerás adulterio. Éxodo 20, 14. Dios se enfadó con Salomón por hacer este mal ante sus ojos. Le dijo: puesto que esta es tu actitud y no has guardado mi pacto y mis decretos, que yo te mandé, con toda seguridad te arrancaré el reino y se lo daré a uno de tus subordinados. 1 Reyes 11, 11. Este fue el juicio de Dios sobre Salomón por desobedecer sus mandatos y seguir sus propios deseos. Le quitó la mayor parte de su reino y se lo dio a Jeroboam, uno de sus funcionarios que se rebeló contra él. Solo le dejó una tribu por amor a David, su padre, y a Jerusalén, su ciudad. Así es como Salomón perdió su sabiduría desobedeciendo a Dios. Desperdició su don de Dios usándolo para sí mismo en vez de para Dios. Corrompió su corazón amando a otros dioses en lugar del Dios verdadero.
Arruinó su legado al dejar un reino dividido e idólatra en lugar de uno unido y fiel. Esta es toda la verdad sobre el rey Salomón, el sabio rey de Israel. Es una historia de sabiduría y locura, de obediencia y desobediencia, de bendición y maldición, de ascenso y caída. Es una historia que nos enseña muchas cosas. Nos enseña que la sabiduría es un don de Dios que debemos pedir y utilizar para su gloria y nuestro bien. Nos enseña que la obediencia es mejor que el sacrificio y que debemos cumplir los mandamientos de Dios y seguir sus caminos. Nos enseña que Dios es fiel y misericordioso con los que le aman y se arrepienten de sus pecados. Nos enseña que Dios es justo y recto con los que le rechazan y persisten en sus pecados. ¿Qué piensas de la historia del rey Salomón? ¿Admiras su sabiduría o te compadeces de su locura? ¿Aprendes de su obediencia o adviertes de su desobediencia? ¿Buscas la bendición de Dios o temes su maldición? Danos tu opinión en los comentarios. Y no olvide darle like, compartir y suscribirse para recibir más verdades completas. Gracias por vernos y hasta la próxima.